Buenos días a cada uno de ustedes. Nosotros somos el grupo 11 y a continuación trataremos un poco más acerca de las cartas de Rigelmann. Las cartas de Rigelmann también se conocen como la escala de Rigelmann. Básicamente tratan acerca de un conjunto de 6 tarjetas con rayas, donde cada una cuenta con diferentes separaciones que se realizan a base de tinta negra con un fondo blanco. Se relacionan al porcentaje de opacidad, es decir, a la posición al paso de la luz que ofrece un material cuando lo atraviesa. Para desarrollarlo, el observador compara el color gris del humo con las distintas tarjetas propuestas. Fue elaborado por Maximilian Riegel. A continuación describiremos un poco más cada tarjeta. Tenemos la tarjeta 0, la cual es totalmente blanca y cuenta con un porcentaje de opacidad del 0%, mientras que la tarjeta 1 ya presenta líneas horizontales y verticales y presenta un nivel de opacidad del 20%. La tarjeta número 2 presenta una opacidad del 40%, mientras que la tarjeta número 3 ya aumenta a un 60%. La tarjeta 4 contiene una opacidad del 80% y la tarjeta 5 vemos que ya es completamente negra y de su nivel de opacidad es del 100%. Los puntos importantes que no debemos olvidar de las escalas de Rigelmann es que son de gran utilidad para las plantas, ya que se utilizan para hacer estimaciones de la cantidad de materia sólida emitida por el humo de la chimenea. Se puede calcular la densidad aparente visual. Vemos que si es mayor al 51%, quiere decir que la planta está produciendo mucho humo y se deben realizar estudios internos. Se deben también tener ciclos específicos en la toma de datos, respetando siempre las distancias y los ángulos adecuados, también viendo la dirección del sol, que debe ser contraria a la observación. Para este caso se tienen también estudios y legislación de estas normas, como lo es la norma ISO 14001. Para la práctica, se realizará una simulación, por ejemplo, de una caldera en una planta industrial, desarrollando sus operaciones diarias. En este caso, se ven las imágenes de nuestra simulación y los gases emitidos por la misma. Ese proceso se detallará y se mostrará más adelante. Actualmente se definirá el proceso de toma de datos y cómo nos servirán estos datos para nuestros resultados. Es importante seguir la teoría descrita de las tablas de Ringelmann expuesta anteriormente y recordar los pasos a considerar para realizar las mediciones, como lo son realizar estas a la luz del día para tener suficiente luz natural, así como tomar una distancia adecuada entre el medidor y la emisión de gases, y asimismo tratar de ser lo más precisos al definir la carta que se está utilizando. En este caso, tenemos una toma de datos de 15 ciclos con 4 muestras, lo que significa que cada 15 segundos realizaremos una lectura de qué carta corresponde a la emisión de gases que estamos observando. Por esto se dice que son 4 muestras, porque tendremos 15 segundos y los ciclos durarán un minuto. Esto se realizará durante 15 minutos, por lo que tenemos 15 ciclos. A continuación se muestra la tabla que se estará utilizando, en donde en el lado de las filas tenemos los periodos de tiempo y del lado de las columnas tenemos el número de ciclos que se realizarán. Aquí se presentan las mediciones obtenidas por el observador y los datos anotados.
obtenidas para el humo emitido, las lecturas de opacidad para cada uno de los ciclos realizados, se procede a cuantificar el número de apariciones que tuvo cada una de las cartas de Riegelmann. La carta de opacidad 0 tuvo un total de 4 apariciones. La carta de opacidad 1, un total de 14. La carta de opacidad 2, 21 apariciones. La carta de opacidad 3 tuvo 11 lecturas. La carta de opacidad 4 tuvo 10 lecturas, mientras que la carta de opacidad 5 no tuvo ninguna. Para esto da un total de 60 apariciones o lecturas realizadas. Ya que se tiene la cantidad total de lecturas que tuvo cada una de las cartas de Riegelmann, es posible calcular el equivalente. Este dato se obtiene mediante la multiplicación del número de tarjeta por su cantidad de lecturas correspondiente. Por lo tanto, en la tabla que se presenta se puede ver el equivalente correspondiente para cada una de las cartas de Riegelmann. A su vez, es necesario calcular el total de equivalentes, es decir, que se deben de sumar cada uno de estos. Por tanto, se puede apreciar de que el total de lecturas es de 60, mientras que el total del equivalente es de 129. Contando con los datos del total de las lecturas realizadas, así como con el total de equivalentes, es posible calcular el número de densidad aparente visual, el cual se abrevia como DAV. En esta ecuación de la derecha podemos observar que el DAV es equivalente al total de equivalentes multiplicado por 20 dividido por la cantidad de lecturas realizadas. Cabe mencionar que este 20 es una constante que se origina debido a que es la calificación menor o el porcentaje menor que puede obtener el DAV. Por tanto, sustituyendo los datos en la ecuación, siendo para el total de equivalentes 129 y para el número total de lecturas 60, se obtuvo un número de densidad aparente visual equivalente o igual al 43%. Ya con nuestros cálculos realizados, procedemos a hacer un pequeño análisis sobre los factores que pudieron haber influido en nuestro proceso de combustión, como por ejemplo la ventilación, ya que se mantuvo un alto nivel de ventilación en nuestro proceso de combustión, ya que donde se realizó dicho proceso pasaba mucho el aire y las condiciones en ese momento eran previas a una lluvia, por lo que había mucha ventilación. Eso que permitió que la mayoría del humo que salió fuera entre tonos blancos y grisáceos. Asimismo, otro factor que influyó mucho en nuestros resultados fue el tipo de material que se quemó, ya que fue basura orgánica como cáscaras de fruta o residuos de hojas de algunos vegetales, lo que generó que el humo saliera en tonos grisáceos y tonos blancos, ya que no se quemó algún producto derivado del petróleo. Por lo que ya después del análisis podemos concluir que al obtener un DAV del 43%, siendo este menor a lo permitido legalmente, se puede decir de que no hubo un impacto fuerte a la contaminación durante el proceso de simulación, ya que no se superaron los límites restringidos por la ley a causa de los factores de una buena ventilación y por el tipo de combustible que fue vegetal. ¿Cuál es nuestra recomendación? Para las empresas industriales o que manejan algún tipo de proceso de combustión, se recomienda que se realice cada cierto tiempo una evaluación a través de cualquier método sobre la eficiencia de las calderas, ya sea manual como las cartas de Riegelmann, que es muy económico utilizarlas, o alguno más actualizado como un medidor de opacidad de humo eléctrico, para evitar sobrepasar el DAV permitido, así evitando futuros problemas con las autoridades ambientalistas, asimismo no dañar el ambiente y no tener gastos de más a causa de una mala grabación del combustible.